¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Señor esté obrando en cada corazón. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Palabra de Dios y leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: «Bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llegó al rey de Israel decía: «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este hombre me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel». Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue, quejándose: «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?». Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces uno de sus criados se le acercaron para aconsejarle: «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán y se zambulló 7 veces, según lo que había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Una historia real, verídica, y que realmente muestra algunos aspectos en lo que respecta a nuestra manera de confiar y de creer en el Señor. Primeramente podemos analizar algunos puntos en relación con esta historia. Naamán venía a Israel con mucha expectativa. Piensen ustedes que todo esto que acontecía no era fácil para él, venir a la tierra de Israel a ver a un profeta. Verdaderamente había una gran expectativa en él de poder realmente a lo mejor quedar totalmente libre de todo este problema. La segunda cosa es que con una gran emoción estaba realmente pensando, tal vez imaginando cómo sería ahora su vida sin la enfermedad. Ya se estaría, haciendo cuenta de que realmente iba a estar totalmente sano. Por otro lado, podemos decir que debido a su rango de general y la carta de recomendación que le había mandado el rey de Siria, que en ese entonces era Ben-Hadad, esperaba ser recibido por el profeta de una manera importante, honrosa, con cierta consideración y hasta cortesía.
Y una cosa más podemos decir, que también esperaba gratificar al profeta con plata, oro, costosas vestimentas que traía, tal vez como para no quedar en deuda. ¿Cuántas cosas habría en la mente de este hombre? Y realmente una expectativa tremenda de cómo podría librarse él de todo esto que lo estaba aquejando tan terriblemente. Pero las cosas no salieron como él esperaba. El profeta Eliseo, cuando él llega a la puerta de la casa del profeta, no salió a recibirlo personalmente. Le envió a un mensajero y esto ya lo incomodó. Él esperaría, como dice el texto que hemos leído en la Biblia, que el profeta saliera y que lo recibiera. Sin embargo, Eliseo, el profeta, ni siquiera salió, sino que mandó a un mensajero. Y la indicación que le dio, cuando le dijo que se zambullese 7 veces en el río Jordán para quedar sano, yo creo que esto parece que colmó la medida de su tolerancia y con cierto tono ofensivo dijo: no hay ríos más limpios como Habana y Farfar allí en Damasco, que me tengo que echar en estas aguas. Dice: ¿no son mejores esas aguas que las de Israel? Evidentemente la situación de este hombre se complicaba, cada vez estaba peor. Terriblemente decepcionado por todo lo que estaba ocurriendo, por esta situación, tomó la peor de las decisiones. Se marchó. Dio media vuelta, enojado, dice el texto, furioso, y se iba realmente enojado, ofendido y realmente contrariado a lo sumo. Estaba acostumbrado a dar órdenes. Era una persona de alto rango y no estaba acostumbrado a recibirlas. Y esto también podría haber ocasionado de que no estuviera de buen ánimo para hacer lo que el profeta le estaba diciendo que hiciera. Y yo digo, qué importante esto, ¿no? Porque en verdad él ahora estaba en la peor situación. Estaba peor que como había llegado. Porque más allá de que estaba en la misma condición, pero ahora estaba sumamente enojado, contrariado y realmente estaba de una manera terriblemente mal, aún anímicamente. Podemos hacernos algún planteo. Muchas veces nos acercamos a Dios con una necesidad. Puede ser física, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, alguna circunstancia. Y realmente muchas veces venimos a Dios con una expectativa como ya formada, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios va a hacer o de la manera que lo va a hacer o en el momento que lo va a hacer? En cierta manera como lo hizo Naamán. Tenemos una necesidad, venimos al Señor, pero parece que ya tenemos una idea formada de cómo el Señor va a hacer las cosas. Pero cuando estas cosas no ocurren como nosotros las programamos o las pensamos, entonces realmente esto no nos agrada. Muchas veces nos enojamos con el entorno, nos enojamos, inclusive hasta nos enojamos con el Señor y nos alejamos de Él. Sabemos que podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Tenemos esa seguridad de que realmente el Señor está dispuesto a bendecir nuestra vida. Él está dispuesto a tomar nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades y nuestros fracasos, nuestras frustraciones que traemos en nuestra vida, con la convicción de que Él es poderoso para ayudarnos y librarnos en todas las cosas que realmente padecemos y en todas las cosas que sufrimos. Y realmente tenemos que comprender que Él va a obrar, pero Él debe tener la libertad. Dios sabe cómo hacerlo. Nosotros no le podemos decir a Dios de qué manera Él tiene que hacer las cosas o pensar que Él está obligado a hacerlo y que de alguna manera presentemos nuestra petición como una especie de reclamo delante de su presencia. Si bien a veces hemos escuchado de que debemos reclamarle a Dios el cumplimiento de sus promesas, tenemos que tener cuidado con esa actitud, porque Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios nunca está dispuesto a dejarnos sufrir solamente por gusto, sino que Él está dispuesto a obrar en nuestra vida. Tenemos que comprender que Dios tiene su manera de obrar.
Debemos acudir a Él con humildad de corazón. Debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará, el Señor lo ayudará. Y el Señor sabrá entonces el cómo, el dónde y el cuándo hacer la obra para que sea lo mejor para nuestra vida, porque en definitiva la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios para nuestra vida es siempre buena, es siempre agradable y siempre perfecta, cuando realmente creemos que realmente el Señor hace lo mejor. Cuando leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta, aún en la persona de Cristo, que Dios ha obrado a través de Él de muchas maneras diferentes. Cuando miramos, y quisiera compartir con ustedes algunos casos, nos vamos a dar cuenta que el Señor obró de tantas maneras diferentes. Esto es como para entender que no podemos venir con una idea formada y cuando no se da que Dios obra como nosotros pensamos o queremos que lo haga, entonces nos desanimamos o nos ofendemos o nos enojamos con Dios. Cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento encontramos estas diferencias. Fíjese, a algunos el Señor los libró con la palabra. En Mateo 12:13 dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Este era el hombre de la mano seca, que cuando el Señor vio que estaba en esa situación, aún en un día de reposo, sin embargo el Señor actuó y le dio una orden, le dijo, extiende tu mano, y cuando este hombre extendió la mano le quedó sana. A otros los tocó. Cuando leemos en Mateo 9, 28 y 29, dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así que allí el Señor los tocó, puso su mano sobre ellos, como hizo con el leproso. Cuando se acerca al Señor y le dice que él cree que él puede. Y el Señor dice que tocándolo, él fue sano de su lepra. El Señor a algunos los tocó. Otras veces sanó echando fuera a los demonios. Es decir, que las enfermedades que algunos traían estaban sostenidas por un demonio. En Mateo 9, 32 y 33 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Muchas veces las enfermedades son sostenidas por demonios, por el diablo. A otros los sanó a la distancia, ni siquiera estuvo cerca de ellos. Juan 4, 49 al 51, habla de un oficial del rey, que realmente un hombre que había depositado fe en el Señor. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él había descendido, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Ahí está, el Señor ni siquiera fue, ni siquiera lo tocó, sino a la distancia. Por eso que muchas veces oramos por personas que están muy lejos, hasta en otros países. Y Dios hace obras que nosotros no podemos ni siquiera comprender. Otros fueron sanados al tocar el manto del Señor. Otra modalidad. Mateo 14, 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y en Marcos 5, 27 al 29, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, este es el testimonio de la mujer que sufría de hemorragias, dice, entre la multitud, y tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese, el tocar el borde del manto del Señor. A un ciego de nacimiento, fíjense la forma en que el Señor lo sana. La descripción en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Y fíjense la forma, pero no fue algo constante. Dice el Señor, dicho esto,
escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense, de esta manera, cuántas cosas el Señor hizo, ¿no? Qué distintas formas, momentos. Y tenemos que saber que cuando venimos al Señor con una necesidad, no sabemos cómo Dios va a obrar. No sabemos cómo el Señor hará la obra, pero algo que tenemos que tener seguro es que sí la hará cuando venimos con confianza y cuando venimos con fe. Debemos confiar en el Señor y permitir que el Señor obre como Él quiere hacer la obra, porque Él sabe cuál es el cómo, el dónde, el por qué. Él conoce todas las cosas en la historia de nuestra vida y Él sabe cómo hacer la obra. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante lo que dice entonces la palabra del Señor. Que podamos confiar. No sé cómo Dios obra. Y alguno podrá decir, bueno, usted es pastor y no sabe cómo Dios puede obrar. No lo sé, porque Él es Dios. Él es el que hace la obra. Él es el que conoce cuál es nuestra verdadera situación. Él es el que sabe cómo hacerla en el momento propicio. Tenemos que confiar en que Él hará la obra y hará lo mejor para nuestra vida. Y como dice el texto último que leímos, mucho más, hará mucho más de lo que le pedimos y de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiera que a través de esta palabra podamos tener o tomar confianza en el Señor y que podamos pedir con esa confianza, con esa fe, con esa expectativa de saber que realmente el Señor hará. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? No lo sé. Quizá usted tampoco lo sabe, pero el Señor lo hará. Y esa es la fe, esa es la confianza. El saber, más allá de nuestros desconocimientos y de que no sabemos ciertas cosas, sabemos que el Señor hará la obra y que lo que Él hará, de la manera que lo hará y en el momento que lo hará, seguramente va a ser lo mejor para nuestra vida. Que el Señor nos ayude a poder tener esta fe genuina, esta fe verdadera, y que si tenemos una necesidad, vengamos a Él. Con esa convicción, con esa confianza y dispuestos a aceptar lo que el Señor quiera obrar en nuestra vida. Quisiera orar con todos ustedes y que si hay alguna necesidad que usted tiene en su vida o en algún familiar o en alguna persona amiga o conocida y queremos realmente que Dios esté poniendo su mano de poder y de misericordia, nos vamos a unir en esta oración. Si hay alguna petición en su corazón por alguna situación privada, personal, que el Señor también estará escuchando su oración, mirando su corazón y el Señor estará obrando con su poder y con su gracia. No piense que el Señor va a hacer esto o aquello. Deje que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y seguramente lo va a sorprender. La gracia de Dios será abundante en su vida. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y que la gracia del Señor pueda estar obrando, que podamos tener esta confianza firme en el Señor, sabiendo que Él estará haciendo lo mejor para nosotros. Que Dios los bendiga, que los guarde y que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Nos reencontraremos en nuestro próximo programa y que el Señor esté bendiciendo cada vida. En el nombre de Jesús.